Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Estamos encantados de encontrarnos con ustedes en este jueves 1 de septiembre del año 2016. Este es su programa Análisis 19 y tenemos que comenzar necesariamente con la participación del director general de Impuestos Internos en la Cámara Americana de Comercio. Con él vamos a comenzar. ¿Por qué? Por lo que dio de sí su discurso, su ponencia con relación al tema impositivo de la República Dominicana. Esto decía el señor Magín Díaz en la Cámara Americana de Comercio ayer. El sistema tributario está desnaturalizado. Y continuaba. Aquí en el cuerpo de la información o del titular aparece este otro titular. Aquí está. Exenciones erosionan sistema tributario. Magín Díaz sostuvo que su gestión no hay espacio para tratos privilegiados a nadie, ni a empresarios, ni a políticos, ni amigos. Eso dijo el director general de Impuestos Internos. El periódico Hoy trae un titular muy sugestivo, que es el último apresto que haré para entrar en el detalle de lo que dijo el señor Magín Díaz. Gobierno pide a empresarios luchar juntos contra la evasión. Así como la corrupción es un crimen, la evasión fiscal también lo es. Y muchos dominicanos han hecho de la evasión impositiva uno de sus deportes favoritos. Esto que ustedes ven es el preámbulo porque ya entramos en septiembre. Dentro de poco, como les he anunciado, dentro de poco el presidente tendrá que reunir al Consejo de Gobierno y hablar en negro sobre blanco o colocar en claro las cuentas nacionales. Eso tendrá que hacerlo el gobierno en los próximos días. Muchas gracias, mija. Eso tendrán que hacerlo. Tendrán que reunirse para ver el atolladero en el que estamos. Tendremos que sincerizar las cuentas nacionales. Y el director de Impuestos Internos está buscando culpar a lo que no es de lo que nos está pasando. Anda buscando fuera el problema que ha creado adentro su ex ministro de Hacienda, su ex jefe y el propio presidente de la República. Porque no es a los empresarios a quien debe hablarle el director general de Impuestos Internos, no es a las pequeñas, medianas y microempresas, no es llevando guardia al tostón gourmet por un ITEVI de 150, 160 pesos y colocando una impresora fiscal y colocando una multa de 75,000 pesos que vamos a resolver el problema de evasión fiscal que tiene este país. Esta empresa llamada Presidente o llamada Cervecería Nacional Dominicana, dice ella que es la mayor contribuyente del Estado. Y esa empresa lo que hace es servir de agente retentivo. Ella cobra un impuesto que paga la gente cada vez que le compra una cerveza. Pero esa empresa, con el sobrecosto que le tiene al precio de la cerveza, fuera de ese impuesto que paga la gente, se ha metido en los bolsillos de los consumidores, o sea que le ha sacado a los consumidores extra
7.016 millones de pesos. ¿Cuánto impuesto ha pagado la Cervecería Nacional Dominicana por ese sobrecosto que le ha cobrado en el precio a la cerveza a los consumidores? El problema no es con las empresas, el problema no es con la población ni con la sociedad, señor Magín Díaz. Su problema es con Hacienda, con Donald Guerrero, su jefe inmediato, y con el otro jefe inmediato que usted tiene, que es el presidente de la República, que es quien tiene que poner este manicomio en orden. Porque esto no es un Estado, esto es un manicomio. El problema aquí es de psiquiatra, ni siquiera de economista, es de psiquiatras. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Miren esto. O sea, ¿qué se hace con el dinero que se cobra? El problema aquí no es de tributación ni arancelario. El problema de este país es fiscal. ¿Cómo se gasta el dinero que se cobra? ¿Con qué lenidad, con qué descaro, con qué desparpajo se usa, se aplica el dinero cobrado? Miren esto, estos son los senadores. Estos son los senadores, miren esto. 70,000 pesos de aumento de sueldo, los senadores. Y ayer, un delincuente que es senador por la provincia de Elías Piña, que funge de vocero de los senadores, le dijo a este país que eso era una ley. O sea, el robo aquí es legal. El robo es amparado, el delito, el crimen, la violencia del Estado es amparado en la ley, aunque no tenga ninguna legitimidad. Pero todo el mundo comenzó a hablar del sueldo de los senadores, de 320,000. Pero ¿cuánto cobra el presidente del Senado? 400,000. El aumento del presidente del Senado es de 150,000. El aumento de Reinaldo Pared Pérez es de 150,000 pesos, sin contar el 1.100.000 que recibe de Barrilito. Oigan bien lo que estamos diciendo. Recibe 1.100.000 de Barrilito. ¿Cuántos son sus gastos de representación, de viático y dieta como presidente del Senado? ¿Cuánto es eso? ¿Cuántos son sus gastos de representación? ¿Cuántos son sus dietas? ¿Cuántos son sus viáticos? ¿Y cuánto es el suspenso? Su discrecionalidad. Los gastos de suspenso del Senado de la República. Los fondos discrecionales que tiene Reinaldo Pared Pérez. Señor Magín Díaz, su problema no es con la población, ni con las pequeñas, ni con microempresas. Su problema es con sus compañeros de partido. ¿Cuánto pagan las empresas de políticos que se dedican a la comercialización de combustible? ¿Cuánto paga Coastal de impuesto? ¿Cuánto es el impuesto sobre la renta de la Coastal? La empresa de Leonel Fernández, de Los Bonetti y de Arturo Santana. ¿Cuánto paga de renta? ¿Cuánto paga Transdiesel, la empresa de Francisco Javier García, uno de los mayores comercializadores de combustible de este país, a partir de su paso por la refinería dominicana de petróleo? ¿Cuánto paga de impuestos Transdiesel? ¿Cuánto pagan de impuestos las empresas del PLD, del comité político, que se roban todos los días 22 y 23,000 galones de combustible en la refinería y lo mandan al mercado nacional a venderlo sin pagar impuestos? Gas licuado de petróleo a 60 pesos, gasoil a 115 y gasolina a 150. Eso lo venden dirigentes del PLD, miembros del comité político, a través de empresas. ¿Cuánto pagan de impuestos esas empresas? Y usted dice que no tendrá amigos, ni políticos, ni empresarios, ni nada. Comience por el comité político. ¿Cuánto es que pagan de ITEVI los ayuntamientos del PLD, del PRD y del PRM y del Partido Reformista? ¿Cuánto es la retención
de ITEVI, de los ayuntamientos, de los políticos, de este sistema político. Ustedes están queriendo hacer el preámbulo, quieren hacer la avanzada, el tráiler, el avance del golpe que le van a dar a este país. Y por eso son ustedes hoy los abanderados de la lucha contra la evasión fiscal. Porque eso es lo que ustedes necesitan, sentar en el psiquismo de la gente. Como ustedes han desarrollado las creencias y no las ideas, como ustedes han preferido educar a este país para que viva de creencias, ustedes se buscan los medios de comunicación y hacen toda una pantalla, montan un teatrillo con los impuestos para hacer sentir a la gente como culpable de la evasión que hay aquí. Y entonces, al sentirse culpable, el dominicano entiende que se merece el castigo de que le suban los impuestos. Vamos a poner claro aquí. El problema no son cobrar impuestos. El problema es cómo ustedes, desde el gobierno, gastan los impuestos. ¿Cuánto es su sueldo, señor Magín Díaz? ¿Cuánto es su sueldo? ¿Cómo están gastando ustedes los fondos que cobran? ¿Cuánto es su sueldo? ¿Cuánto es el sueldo de su jefe, el señor Donald Guerrero? ¿Cuánto ganan? ¿Cuáles son sus salarios? ¿Cómo ustedes hablan en este país de cobrar más impuestos cuando en agencias pequeñas como Codo Café, oigan lo que estoy diciendo, la Comisión Dominicana del Café, una dependencia del Ministerio de Agricultura, tiene atrasos en el pago de los empleados de Codo Café? ¿Cuánto se le debe aquí a los residentes médicos? 100 millones de pesos en su salario, en sus suelditos, a los que están en residencias médicas. 100 millones de pesos. ¿Cuántos meses de atraso tiene el Ministerio de Salud Pública con las subvenciones para los hospitales y para los centros de atención primaria? ¿Cuántos meses de atraso? 4, 5 y 6 meses de atraso. El problema aquí no es el cobro de impuestos. El problema aquí es cómo se gasta el poquito que se cobra. ¿Con qué descaro? ¿Con qué desparpajo? ¿Con qué abuso se gasta el dinero público? 19 comisiones presidenciales, 19 entidades, 19 entelequias, 19 gusaneras. Se meten 2.100 millones de pesos al año. 19 gusaneras en la presidencia de la República. Y andan persiguiendo un restaurancito por un ITEVI de 150 pesos. Vamos con la entrada de hoy. Yo creo que una ensalada cabe muy bien. Una ensalada de hoja. Vamos a comer verduras. Vamos a comer lechuga, berro y un poquito de rábano. Vengo ahora. En nuestro país, lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Cinevisión, Canal 19. A veces me pregunto que qué derechos son los que tienen ciertos líderes políticos de este país. ¿Qué conceptos tienen para ellos el derecho? A veces me pregunto eso. Y tengo que recurrir a Nietzsche, tal vez, o a Heidegger, o a John Stuart Mill, cuando hablan de los derechos de cerdo. Asimismo lo llama John Stuart Mill, lo llaman Nietzsche y lo llama Heidegger. Derechos de cerdo. ¿Cómo políticos dominicanos tienen derechos de cerdo? Nosotros como seres humanos, como políticos, como intelectuales, como personas que nos dedicamos
al cultivo del pensamiento, tenemos dos pilares los seres humanos. Todo ser humano llega a la tierra y esa acción social de llegar a la tierra le obliga a vivir sobre el equilibrio de dos pilares que son, por ejemplo, el bienestar y el crear. Eso es lo que distingue, lo que separa al ser humano de la selva, es que el ser humano se preocupa, lucha por el bienestar y por crear. Los cerdos en esa búsqueda hacen 4 cosas: comen, beben, practican sus relaciones sexuales y duermen. Pero no les interesa crear nada. Por eso hablo de derechos de cerdo, porque es lo único que puedo usar a buena altura, al nivel del programa, para tratar lo que les voy a decir. Ayer, el presidente del Senado, que usa derechos de cerdo, arremetió contra el juez Eddie Olivares. Como él no tiene ese pensamiento crítico, ni dispone de argumentos formales para contrarrestar una comunicación o contestar una comunicación que le enviara Eddie Olivares diciéndole que no le tomaran en cuenta para la nueva gestión de la Junta Central Electoral, él arremetió. Él usó su puesto, el podio y el micrófono y el mantel para atacar desde ese cargo, que es un cargo público, a un ciudadano. Él usa su cargo público por su bienestar, porque lo que es un cerdo, Reinaldo Pared Pérez, y tiene derechos de cerdo a comer, a beber, a afogar y a dormir. Eso es lo que él entiende como bienestar. Él entiende que no tiene que crear nada. Y lo peor de todo es que los partidos que se llaman de oposición entran en este juego de derechos de cerdos. Miren esto. 8 senadores del PLD y 1 del PRM forman comisión que propondrá la Junta Central Electoral. A la hora de votar, ¿de qué lado se inclina la balanza? Y ustedes oyen una sociedad civil en este país opinando y comienzan a hacer ruidos en los medios de comunicación. Esto decía él ayer, el propio presidente del Senado. Reinaldo aclara, corresponde al Senado elegir Junta Central Electoral, Consejo Nacional de la Magistratura y jueces del Tribunal Superior Electoral. ¿Quién discute eso? ¿Dónde se está discutiendo la ley de partidos? En la madre y maestra. ¿Quién la coordina? Un funcionario del PLD. Un funcionario del PLD llamado Agripino Núñez Collado, nombrado ministro del Estado Dominicano, encargado del diálogo. Y los demás partidos acogen una resolución del comité político del PLD de buscar a Agripino para que sea el mediador, y los partidos políticos mansos, obedientes, acogen una resolución del comité político del PLD como que es también la pauta política de su partido. Para que ustedes entiendan estos niveles de brutalidad. Cómo la política dominicana se ha vuelto una piara, una gran posilga. Gente con derecho de cerdo es la que está dirigiendo la política dominicana.
La dinámica de la política es la confrontación, el diálogo y el acuerdo. ¿Dónde está la confrontación? En los medios de comunicación. La confrontación tiene que ser social. La presión tiene que ser social. Este país tiene que movilizarse. Este país tiene que tomar el control social del poder político de este país. Aquí no se puede permitir que un cerdo como Reinaldo Paredes siga pegándose arriba de todo el mundo y que no pase nada. Y lo que nos quede sea dele nariz para que se vaya pronto el mal olor. No se puede... Es que este señor, cada vez que le parece, lanza un pedo sobre el país desde el Senado. Y todo el mundo lo que tiene que hacer es oler. Este cerdo, porque no es capaz de crear nada. Lo que necesita equilibrar una humanidad, un sistema político, ¿es qué cosa? Es el bienestar de todo el mundo y crear cosas útiles, cosas novedosas para ese mundo al que dirige, para esa sociedad a la que dirige. Y este sistema político es incapaz de crear cosas buenas que ayuden al bienestar común de este país. Y todos estos cerdos creen que con sus derechos de cerdo pueden peerse sobre toda la sociedad dominicana. Es lo peor que tenemos hoy. Ellos pueden asignarse, ellos pueden determinar las categorías sociales, las categorías humanas de los ciudadanos dominicanos. Ellos son los que pueden determinar eso. Y les vuelvo a reiterar, hay que ir a Heidegger, hay que ir a Nietzsche, hay que entender a John Stuart Mill cuando habla de ciudadanos con derechos de cerdos, cuando habla de políticos con derechos de cerdos, que es lo que tenemos aquí. Su único bienestar es lo único que entienden, el bienestar de ellos, la continuidad, la extensión indeterminada en el mando del poder político posicional en este país. Eso es lo único que entienden, su bienestar. No son capaces de crear nada nuevo, nada novedoso, nada útil para esta sociedad. Entonces tenemos cerdos dirigiendo el Estado dominicano. Cerdos, líderes políticos con derechos a dirigir de cerdos. Y entiéndalo en el buen sentido de la palabra. En el sentido más estricto que ustedes puedan mirar a un cerdo. Así vean a esta gente que dirige el país, como cerdos. Y sería bueno una carnita de pierna de cerdo guisadita para acompañar la comida de hoy. Pero no de esos cerdos que están en el Congreso y que están en los funcionariados de este país. Cómanse otro tipo de cerdo, que eso pueden envenenarles. Vengo ahora. En nuestro país, lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Cinevisión, Canal 19. Cuídense de tener felicidad de cerdo. Que aquí hay mucha gente que son felices como los cerdos. Y no soy yo, Fue Heidegger que me enseñó, y Nietzsche y John Stuart Mill fue quienes me enseñaron esa expresión. Y yo, como buen alumno, la uso. La felicidad de cerdo es lo que cunde en el país. Los cerdos buscan comer, beber, mantener sus relaciones sexuales y dormir. Y así nos están gobernando. Para que seamos eso, cerdos. Asaltantes matan a tiro vigilante de cooperativa en San Juan de la Maguana. Miren esto.
Eso fue ayer. Puerto Rico. Apresan 5 de República Dominicana con 1.300 kilos de cocaína. 60 millones de dólares. 5 dominicanos. Droga salida de aquí. El 25, 1.100 kilos salido de aquí. Hace 5 días. Hace 5 días cogieron 1.100. Ayer cogieron 1.300 kilos de cocaína salido de República Dominicana. Ayer, un joven de 15 años aceptó que había matado a un canadiense para asaltarlo. Y ayer en San Francisco de Macorís, un joven de 16 años mató a otro joven por un choque, un roce en 2 motores. Le asestó una puñalada a otro joven por el roce de un motor. Estos niveles de violencia, de delincuencia y de criminalidad que vive el país requieren con urgencia, y lo estamos diciendo, de una inteligencia delictiva y de una inteligencia criminal. Tenemos desbordado el sistema penal. El sistema penal de la República Dominicana carece de capacidad para afrontar el problema que tenemos con esta lacra. Lo peor de todo es que aquí no se quiere aceptar la enfermedad. El Maestro Jesús nunca curó a un estúpido, nunca curó a un idiota. Porque los idiotas ni los estúpidos se pusieron en la fila para que el Maestro Jesús les sanara. Porque el idiota y el estúpido cree que no es que está en lo correcto. Porque aquí lo que estamos viviendo es una neurosis política. Lo que vive la República Dominicana es una gran neurosis política. Eso es lo que vivimos. Y la diferencia entre un neurótico y un esquizofrénico es que el neurótico o el esquizofrénico, voy a colocar primero ese, el esquizofrénico no acepta que 2 y 2 son 4. Pero el neurótico sabe que 2 y 2 son 4. El problema es que a él no le gusta el 4. Eso pasa con el neurótico. El neurótico sabe que 2 y 2 son 4, pero ese número no le gusta. Y en eso se diferencia un esquizofrénico de un neurótico. El esquizofrénico no acepta que 2 y 2 son 4. No hay quien le convenza. Pero el neurótico sabe que 2 y 2 son 4, pero no le gusta el 4. Eso nos pasa con el Estado Dominicano hoy. Que esta neurosis política impide que podamos abordar este problema que tiene el país desde la condición, desde el oficio político real. Y por eso todo está a pique, todo se hunde el sistema penal en sus 2 vertientes, se hunde la policía, se hunde el Ministerio Público y se hunde la judicatura. ¿Dónde están los servicios policiales? ¿Dónde están los servicios del Ministerio Público? ¿Dónde están los servicios de la judicatura? El servicio de los tribunales. Para contener todo este menú que tenemos, todo este desborde de violencia, criminalidad y delincuencia que vive el país. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está esa inteligencia delictiva? ¿Dónde está esa inteligencia criminal para abordar este tema? ¿Dónde está el plan que anunció el presidente el 16 de agosto? ¿Dónde está el plan? Hoy estamos a 1 de septiembre. Hoy hace 15, 16 días de la toma de posesión. ¿Dónde está el plan?
¿Dónde está el plan? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la movilización del Ministerio Público? ¿Dónde está Tenemos un nuevo procurador. ¿Dónde está esa movilización? Pues que vamos a seguir dándole bríos a la impunidad para que ese brío que tiene la impunidad en este país le sirva de sostén, de impulso a esta ola criminal, esta ola delincuencial que vive el país. Donde ya, señores, lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir hoy. Ustedes saben lo que es un departamento de seguridad del Banco de Reserva sumido en el delito, un fraude en el Departamento de Seguridad del Banco de Reserva de más de 300 millones de pesos. Entiendan lo que estoy diciendo. No es en auditoría, no es donde reparten la gasolina. Es el Departamento de Seguridad del Banco de Reserva que tiene un agujero, que tiene un fraude de más de 300 millones de pesos. Para que ustedes entiendan de qué estoy hablando, con estos niveles de violencia, criminalidad y delincuencia. ¿Cómo instituciones crean departamentos de seguridad y en ese departamento de seguridad se roba? A ver si entienden los niveles de esta lacra. A ver si entienden hasta dónde estamos llegando. Yo creo en el Banco de Reserva, un departamento de seguridad. Y en ese departamento de seguridad hay un robo. Entiendan, no es en la cafetería ni en el club, es en el departamento de seguridad. Y no se dice nada, ni se hace nada. Si tienen la carne de cerdo, porque están los cerdos de moda hoy, si tienen la carne de cerdo ya guisadita o la tienen al carbón, mucho mejor. O si la tienen asada, también. Dele un poquito de guandules guisados al conconcito sobre la mesa y yo vengo de una vez, coma rápido que vengo. En nuestro país, lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Cinevisión, Canal 19. Esto decía el señor Olgo Fernández, director del INDRI, ayer. INDRI dice, tiene agua para cosechas de ciclo corto. Nosotros quisiéramos estar de acuerdo con Olgo, con su agua y la cosecha de ciclo corto. Pero señores, miren lo que está pasando aquí. Un loco en mi infancia, no un loco, un atribulado por el vicio del alcohol, muy famoso, un ojalatero muy famoso en Jaina, le decían agua lluvia. Y él cuando se emborrachaba, cuando entraba en esas depresiones del alcohol, decía, ¿qué me importa que se seque el mar si yo no vivo de la pesca? ¿Qué me importa que el mar se seque si yo no vivo de la pesca? ¿Cómo se habla en este país de que yo tengo agua para cosecha y la gente no tiene agua para beber? ¿Dónde está el agua para que la gente se la beba? ¿Dónde está esa agua? Vamos a seguir culpando la sequía por la falta de agua. Ustedes entienden por qué las excusas y las malas soluciones nunca son aconsejables en política.
No es bueno estar contestando desde medios de comunicación, ni usar los problemas, las demandas sociales de un pueblo. No se juega con ella a asuntos de propaganda y publicidad. Hoy no tenemos sequía y el país sigue sin agua. Se está poniendo a flote la realidad del agua. ¿Cuánto hemos invertido en los últimos 20, 15 años en el tema agua? Aquí tenemos 4 provincias del suroeste sin agua, esperando una presa de Montegrande, y ya se inauguró un acueducto. Hipólito Mejía, en el año 2002, hizo un préstamo de 168 millones de dólares para el acueducto del suroeste. Se metieron debajo de la tierra las tuberías y se olvidaron de que el prerequisito para que ese acueducto funcionara era la presa de Montegrande. Vino el PLD 12 años y está la presa de Montegrande con 4 o 5 proyectos con fondos avanzados, y la presa de Montegrande para la provincia del suroeste está igual. Oigan bien lo que estamos diciendo. El acueducto de la zona oriental, Joaquín Balaguer, lo dejó pago en el año 96. Se desaparecieron los 462 millones de dólares que dejó en caja Joaquín Balaguer para completar el pago del acueducto de la zona oriental de aquí, de la capital. Ese acueducto no está terminado todavía. 20 años después, se deben 1.300 millones de dólares de ese acueducto. Se desaparecieron los 462. Se han gastado en ese acueducto más de 35.000 millones de pesos y el acueducto no está. Pregúntenle a todos los directores de la CAS, que son multimillonarios. Todos los que han pasado por la CAS son multimillonarios con el acueducto de la zona oriental. Todos, sin excepción, son multimillonarios con el acueducto de la zona oriental. Y la gente de la zona oriental de este país está sin agua. Y hoy el director de la CAS le está diciendo que hay una parada de agua en 40 barrios de la capital por 48 horas. ¿Dónde está el respeto por la gente? Y así el señor Magín Díaz está diciendo, y nos está haciendo el preámbulo para el golpe que nos darán cuando haya que ajustar las cuentas nacionales con más impuestos. Vamos a seguir pagando impuestos para que políticos alcancen cargos y se los roben todo y nos dejen sin servicio. Por eso es que no tenemos agua. No tenemos agua no por sequía, sino porque las presas que este país debió tener no se han hecho. Y porque los acueductos que este país debió tener tampoco se han hecho. Porque los políticos se han robado el dinero de las presas y se han robado el dinero de los acueductos. Si le dio a su conconcito, vengo ahora, vaya a ver que usted va a remolinar en su plato. Si tiene una berenjenita por ahí, una torrejita de berenjena, o si tiene también unos tostoncitos de plátano maduro. Vengo ahora. En nuestro país, lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Cinevisión, Canal 19. Nancy Álvarez, la terapeuta, participó antes de ayer en una tertulia en el grupo de comunicaciones Corripio. Ayer le traté el tema de la educación sexual y
hoy, como le prometí, voy a tratar esta parte aquí, Elton. ¿Se nace o se hace homosexual y lesbiana? Nadie nace homosexual y nadie nace lesbiana. Es lo único que tengo que decir. La terapeuta Nancy Álvarez se escudaba en sus programas hablando de que un homosexual es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, y que una lesbiana era un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Eso para semántica se ve muy bien, pero cuando desde la semántica usted hace una definición, tiene que buscar a ver qué pasa con la sintaxis de eso que usted está diciendo. Hay cosas que semánticamente se oyen bien, pero que sintácticamente no se pueden probar. Ella admite hoy en ese mismo que no hay genes homosexuales ni hay genes lesbianas, y es la realidad. Por eso es que nosotros decimos que la homosexualidad y el lesbianismo, el transexual, el transgénero, eso es aprendizaje. Cuando nacemos, venimos al mundo con un cuerpo que nos da la naturaleza, con una información intelectual, con un sexo y con una configuración anatómica. Esa personalidad, ese carácter, eso que recibimos, se llama personalidad o carácter recibido. Lo que tú tienes con el parto, cuando naces. Ahora, con esos elementos básicos, tú pasas a otro nivel de tu carácter, que es lo que se llama personalidad o carácter aprendido. ¿Quiénes influyen en ese ser humano que tiene un sexo, tiene unos códigos intelectuales, tiene un código anatómico, un código biológico y un código cultural, porque está en un ambiente, está entre papá, mamá, quizás abuelos, quizás hermanos? Hay un código cultural ahí, hay un lenguaje. Con esa base, usted recibe unos hábitos afectivos, recibe unos hábitos cognitivos, no cognoscitivos, sino unos hábitos cognitivos que tienen que ver con la inteligencia, que tienen que ver con lo que tú aprendes, con el conocimiento que tú tienes a tu alrededor, que tiene que ver con lo que tú formalmente aprendes, con lo que informalmente aprendes y con lo que no formalmente aprendes. Son esos hábitos cognitivos. Pero también tiene unos hábitos operativos, que son cómo tú te vas a manejar en el ambiente donde tú estás, cómo tú te vas a relacionar con tus primos, con tus hermanos, con los pequeños, con los que están en la escuela contigo. Esos son hábitos operativos. Esos hábitos operativos, esos hábitos cognitivos y esos hábitos cognitivos, operativos y los hábitos cognitivos, los hábitos operativos y los hábitos afectivos. O sea, estas relaciones que tú tienes con la gente, con tus sentimientos. Con todo ese paquete, tú conformas tu personalidad aprendida. Y eso tú lo haces cuando vienes a tener 18, 19 años. Tú completas ese ciclo. Cuando ya tú tienes este paquete, este menú, este código cultural, este código afectivo, este código cognoscitivo, este código operativo, entonces tú comienzas a forjar tu propio proyecto de vida. Con esas cosas
que tú has tenido en 17, 18 años, tú comienzas a definir lo que tú quieres ser en la vida, no cómo tú quieres estar en la vida, lo que tú quieres ser en la vida. Las grietas que dejan esos procesos son lo que crean estos vacíos emocionales cuando tenemos que hablar de una inteligencia que se mueve, que tiene una dinámica y crea nuevas formas de vida. Con esos hábitos operativos, con esos hábitos cognitivos y con esos hábitos afectivos, tú creas una personalidad. Pero esos hábitos cognitivos te permiten a ti crear y ver la feminidad y la masculinidad de otra forma. Son los que van a determinar cómo tú vas a vivir esa masculinidad y cómo vas a vivir esa feminidad. Tu vida femenina la van a determinar esos hábitos operativos, esos hábitos cognitivos que tú has tenido. En ese proceso van a determinar cómo tú vives, cómo tú interpretas, qué planos sintácticos tú tienes de lo que es femenino y qué planos sintácticos tú tienes de lo que es masculino. Por eso cuando Nancy dice que es un hombre en el cuerpo de una mujer o una mujer en el cuerpo de un hombre, usa términos semánticos, pero no le dice a la gente que ese hombre que llega al cuerpo de una mujer tiene unos preámbulos, tiene unos precedentes. Y ese hombre que se mete en el cuerpo de una mujer, se mete porque en la formación de ese carácter, cuando se tratan sus hábitos afectivos, o sea, su relación con la mamá, cómo es la relación de él con su mamá, con sus hermanas, con su papá. Si hay grietas en esas relaciones, es posible que esa personalidad se va a inclinar por lo femenino o por lo masculino. Y lo propio pasa con esa muchacha, esa mujer, que cuando en esa etapa de su vida tiene que bregar con los hábitos afectivos del papá, de la mamá, de la abuela, que normalmente influye bastante, la abuela, eso va a determinar, eso va a amanerar el expediente que tiene esa persona para definir su masculinidad o su situación femenina. Su vida femenina va a depender de cómo él interpreta los planos, no semánticos, sino los planos sintácticos de lo que es una mujer y los planos sintácticos de lo que es un hombre. Eso es lo que él va a fijar. Y con esa personalidad aprendida, cuando tenga esa personalidad aprendida, elegirá qué tipo de ser humano quiere ser. Entonces viene el debate. Viene el debate de la identidad sexual. Oímos mucha gente en este país, con ocasión del debate con el embajador o la embajadora, no sé, porque no conozco los códigos de ellos, no sé quién es macho ni quién es hembra en esa relación. Para mí son dos machos, pero bien. Cuando tenemos que hablar de identidad sexual, la identidad sexual no es una opción. La naturaleza la determina. Que usted no la quiera aceptar, esa es otra cosa. Entonces usted tiene que determinar si es en el caso de los homosexuales que reclaman derecho a una identidad sexual, cuando ya ellos tienen una, si lo que quieren es una identidad social, una identidad que lo identifique con el grupo al que pertenecen. Eso es distinto. Una cosa es la identidad sexual y otra cosa es la identidad social del grupo al que usted pertenece, que no es lo mismo. Si usted es homosexual y usted quiere que lo identifiquen como homosexual, eso no es una identidad sexual, esa es una identidad social, es la identidad del grupo que usted eligió pertenecer a ese grupo, a ese conglomerado, y usted quiere derechos para ese conglomerado.
Pero los derechos de ese conglomerado los garantizan los que no son de ese conglomerado. La mayoría heterosexual es la que garantiza los derechos de los homosexuales, lesbianas, transexuales y el grupo LGBT, como le llaman. Esos derechos, quienes lo garantizan, quienes lo avalan, son quienes no son de ese grupo. Entonces, una cosa es lo que usted quiere ser y otra cosa es donde usted quiere estar. Ese es el debate real de este asunto. Por eso he cogido mucho tiempo del programa de hoy para ponerlo claro. No es lo mismo una identidad social que una identidad sexual. Si usted es homosexual, si es lesbiana, si es transexual, si es transgénero, eso es una elección suya. Esa es su elección. Esa no es una opción. Usted nació macho o nace hembra. Usted nace macho o nace hembra. Eso es lo que determina la naturaleza. Si usted no quiere ese nacimiento, si usted se rebela contra eso, tiene todo su derecho. Pero no puede obligar a nadie a que le busque bajadero, a que le busque escalera para subir por un lugar que no tiene huellas. Esa escalera no tiene huellas de descenso. Para subir una escalera, lo primero que tenemos que hacerle a la escalera es por dónde va a bajar, las huellas para bajar. Y aquí los grupos que reclaman los derechos sexuales y reproductivos pierden de vista que la mayoría heterosexual es quien garantiza sus derechos, es quien se los reconoce. Sin embargo, este colectivo quiere imponerle a la mayoría heterosexual unas formas de vida como que la normalidad la tienen ellos. Y ahí está la gran equivocación en este país y en el mundo también. Hay resoluciones, decisiones políticas de supremas cortes de justicia en el mundo, de gobiernos, de congresos, concediendo posibilidades de un matrimonio homosexual. Pero el problema es, como les decía ayer, que el matrimonio homosexual es un matrimonio salvaje. Porque ¿qué valores crea el matrimonio homosexual? Lo que nos distingue de los animales, como le decía cuando trataba el tema de los cerdos del Congreso, es que tenemos un proyecto. El ser humano crea otra vida cuando se aparea. Cuando se aparean los heterosexuales, crean otra vida y se complican, se obligan, se implican en el bienestar de eso que han creado. Eso no pasa en una pareja homosexual. Eso no pasa. Cuando hay un matrimonio heterosexual, hay una creación de valores. El primo, el sobrino, el abuelo, el nieto. En una relación de homosexuales, esos valores no se crean. Entonces, un matrimonio homosexual es una gran ficción. Es la inteligencia humana actuando como legisladora la que trata de llenar el vacío emocional y el vacío existencial que estos seres perturbados tienen con su carácter y con su personalidad. Y entiéndanlo así. Hablamos desde la política, no hablamos desde la psiquiatría. Hablamos estrictamente desde la política y desde la bioética, que es lo que a nosotros nos interesa desde la política. Todo lo que estamos haciendo lo hacemos desde la neurociencia. Y todo lo que estamos implicándonos es en Vygotsky, en Jerome Bruner, en esa gente que hemos leído, que hablan de estas cosas a buen nivel. Me dice Elton que mi tiempo concluyó. Lamento tener que separarme de ustedes, pero
para conseguir la libertad hay que obedecer. Nos veremos mañana a las 12 del día otra vez.